Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubí Zapata y vengo a explicar los temas vistos en la unidad 1. En esta primera unidad vimos lo que es la economía, la relación entre hogar y economía, sobre el significado del costo de oportunidad y la clasificación de los bienes, entre otros temas. Ahora yo explicaré sobre la economía. La economía es el estudio de cómo las personas, las empresas y los gobiernos toman decisiones por utilizar recursos limitados con el fin de satisfacer sus necesidades y sus deseos. En este siguiente punto hablaré sobre la relación entre hogar, economía y administración. La relación entre hogar y economía es una forma de tomar decisiones que puedan afectar en la vida familiar. En el punto del hogar se desarrollan las actividades diarias de una familia. Es el lugar donde se satisfacen las necesidades básicas como la alimentación, vivienda y bienestar emocional. En economía se refiere a lo que es a la gestión de los recursos financieros y materiales disponibles. Esto puede incluir la planificación de presupuestos familiares, la administración de los ingresos y gastos sobre la inversión de adquisición de bienes y servicios. En la administración implica lo que es la organización y planificación de las actividades domésticas y la distribución de responsabilidades entre los miembros de la familia. En este siguiente punto se habla sobre la economía abierta y cerrada. La diferencia entre la economía abierta y una economía cerrada radica en el grado de interacción que tienen con el resto del mundo. En economía abierta es aquella que mantiene relaciones comerciales y financieras con otros países. En una economía abierta, el comercio internacional y la inversión extranjera juegan un papel importante. Las economías abiertas permiten la entrada y la salida de bienes, de servicio y capital, lo que puede facilitar la integración de la economía global. Un ejemplo de la economía abierta sería lo que es el Estados Unidos. Ahí tienen comercios y lo que es inversiones. En los comercios es uno de los mayores exportadores importantes de bienes y de servicios en el mundo. Tienen acuerdos comerciales con muchos países y participa activamente en organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio. En inversión atrae una gran cantidad de inversiones extranjeras y tiene inversiones en muchos a nivel global. Otro ejemplo sería Alemania, que igual tiene comercios y inversiones y es un país con una economía mayor en Europa, Alemania, y exporta una gran cantidad de productos, especialmente maquinaria y automóviles, y tiene relaciones comerciales extensas con países de todo el mundo. En inversiones es un importante receptor en inversiones de extranjeros y también invierte en empresas y proyectos fuera de Alemania. El siguiente punto es economía cerrada, y es aquella que puede limitar su interacción con el resto del mundo. Este tipo de economía, el comercio internacional y la inversión extranjera son muy restringidos o inexistentes. Esta economía se enfoca en lo que es en la autosuficiencia y depende principalmente de sus propios recursos y capacidades para satisfacer sus necesidades. Un ejemplo de este sería Corea del Norte. Mantiene estrictas restricciones al comercio exterior y tiene relaciones comerciales muy limitadas con el resto del mundo. El país se enfoca en la autosuficiencia y el control del estatal de la economía. En inversiones recibe muy poca inversión extranjera y limita las inversiones en el exterior debido a las políticas de aislamiento. Otro ejemplo sería igual a Vaina, que antes de la caída del régimen comunista en el 1991, su comercio durante ese régimen
Albania tenía una economía cerrada, con una política de autosuficiencia limitando significativamente el comercio y las inversiones extranjeras. En las inversiones era muy mínima y el país operaba principalmente con recursos internos, con poco contacto económico con el resto del mundo. En el siguiente punto hablaré sobre lo que es la diferencia entre macro y microeconomía. Microeconomía se centra en lo que es en el estudio de las decisiones y los comportamientos económicos a nivel de unidades individuales, como individuos, hogares y empresas, y puede analizar estas unidades y toman decisiones sobre el uso de recursos y cómo interactúan entre los mercados. En microeconomía se puede estudiar lo que es la oferta y la demanda, comportamientos del consumidor, teoría de la firma, estructura de mercado. En oferta y demanda se puede examinar cómo se determinan los precios y las cantidades de bienes y servicios en los mercados individuales a través de interacción entre oferta y demanda. En comportamiento del consumidor, estudia cómo los consumidores toman las decisiones sobre el gasto y el consumo basado en sus preferencias y sus restricciones. En teoría de la firma se analiza cómo las empresas toman decisiones sobre la producción y los precios. En estructuras de mercado se puede investigar las características y el comportamiento de diferentes tipos de mercados, como competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencias monopolísticas. Ahora sigue el punto de macroeconomía, y este es el estudio que puede ocupar un conjunto y analiza los fenómenos económicos agregados y las políticas que afectan a la economía global o nacional en su totalidad. Y este punto estudia lo que es el crecimiento económico, inflación, desempleo, política monetaria, entre otros. En el crecimiento económico examina las tasas o de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, y los factores que contribuyen al crecimiento económico a largo plazo. En inflación analiza el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios y sus causas y efectos en la economía. En el desempleo estudia las tasas de desempleo y los factores que pueden influir en la oferta y demanda del trabajo. En la política fiscal también examina cómo el gobierno usa el gasto público y los impuestos para influir en la economía. En la política monetaria analiza las decisiones en el Banco Central sobre la oferta de dinero y las tasas de interés, cómo estas decisiones pueden afectar en la economía. Y ahora toca hablar sobre el tema 2, y aquí hablaré sobre los recursos escasos, costos de oportunidad, los bienes y los factores de producción. En el primer punto hablaré sobre los recursos escasos, y son aquellos que están limitados en cantidad y no se pueden reponer, lo que significa que no hay suficientes para satisfacer todas las necesidades y deseos de las personas. En economía, la escasez es un concepto fundamental porque obliga a las sociedades a tomar decisiones sobre cómo poder asignar estos recursos limitados. Unos ejemplos sobre esto sería tiempo, agua, petróleo, tierra fértil. En tiempo es un recurso súper limitado para todos, no se puede recuperar una vez que se ha usado. En el agua, en muchas regiones, el agua es un recurso súper escaso debido a la sequía o la contaminación. El petróleo es un recurso supernatural, finito, que se agota a medida que se extrae y se utiliza. En tierra fértil solo es una parte limitada de la superficie terrestre y es adecuada para la agricultura, lo que le convierte en un recurso súper escaso. En el siguiente punto es qué es el costo de oportunidad, y pues un ejemplo personal mío.
El coste de oportunidad se refiere al valor de la mejor alternativa a la que podemos renunciar cuando tomamos una decisión. Es el beneficio perdido al elegir una opción sobre la otra. Un ejemplo sería que imagina tienes dos opciones, o sea, uno para el sábado puedes trabajar horas extra y ganar un dinero extra, o puedes pasar el día con tu familia en el parque. Si decides trabajar, el costo de oportunidad sería el tiempo que no pasas con tu familia y viceversa. Si decides pasar el día con ellos, el costo de oportunidad sería el dinero extra que no ganarías trabajando. El ejemplo de clasificación de los bienes son los siguientes. Bienes de consumo. Los bienes de consumo son productos destinados a satisfacer directamente las necesidades y deseos de los consumidores finales y se clasifican en bienes duraderos, en bienes no duraderos, y bienes semiduraderos. En bienes duraderos tienen una larga vida útil y se pueden utilizar repetidamente. Un ejemplo de este sería electrodomésticos, muebles y vehículos. En bienes no duraderos se pueden consumir rápidamente, generalmente en uno solo. Y el ejemplo sería alimentos, productos de higiene, ropa de uso diario. En bienes semiduraderos tienen una durabilidad moderada. Un ejemplo sería ropa de moda, calzado. Estos bienes son fundamentales en la economía, ya que son los productos que los consumidores compran y usan regularmente. Bien, en los siguientes, el siguiente punto sigue bienes intermedios. Son productos que se utilizan en la producción de otros bienes, pero no están destinados al consumo final. Son insumos o materiales que se pueden transformar o incorporar en el proceso de productivo para crear bienes finales. Unos ejemplos de bienes intermedios serían la harina, acero, tela, componentes electrónicos y madera. La harina se puede usar para producir pan, acero para la fabricación de automóviles, tela para confección de ropa, componentes electrónicos pueden ser incorporados en dispositivos como teléfonos y computadoras. En maderas es utilizada en la fabricación de muebles. En bienes de capital son activos utilizados en la producción de otros bienes y servicios. No se consumen directamente, sino que pueden facilitar la producción y generan valor económico a lo largo del tiempo. Ejemplos de bienes de capital es maquinaria, vehículos, infraestructura, vehículos de transporte, herramientas, etc. En maquinaria, los equipos industriales son como tornos o fresadoras. En infraestructura serían fábricas, plantas de energía, edificios comerciales. En vehículos de transporte son camiones, aviones, barcos utilizados en la logística, tecnologías, computadoras, servidores, software especializados. En herramientas serían taladros, moldes y otros instrumentos de manufactura. En el siguiente punto veremos lo que es la especialización. La especialización es el proceso en el que una persona, empresa o región se enfoca en la producción de un bien o servicio particular en el que tiene ventaja o es el más eficiente. Esto permite mejorar la productividad, calidad y eficiencia en la producción. Al especializarse, los recursos se utilizan de manera óptima y reduce el tiempo y costo de producción. Un ejemplo personal sería que a mí me gustaría especializarme en concierge o también ser jefa de A&B, ya que me interesa bastante guiar a las personas, ayudar a los huéspedes a que tengan una excelente vacaciones. Igual ahí se enfoca en lo que es en la compra de paquetes turísticos, ofrecerles restaurantes, etcétera, ¿no? Y a mí me interesa lo que es ofrecerles paquetes, ayudarlos más que nada a encontrar objetos que también no son fáciles de encontrar.
y pues realmente es un puesto súper interesante y a mí me gustaría profundizar un poco más ahí, mejorar un poco más mi inglés y para poder poco a poco avanzar hacia ese puesto. En el siguiente punto hablaré sobre los 4 factores de la producción más el nuevo factor. Los factores de la producción son los recursos esenciales que se utilizan para producir bienes y servicios. Tradicionalmente hay 4 factores, pero hay un quinto que se ha añadido con la evolución de la tecnología. Está la tierra, trabajo, capital, emprendimiento y conocimientos o tecnología. En tierra, los recursos naturales utilizados en la producción. Un ejemplo es las tierras agrícolas. En el trabajo es el esfuerzo humano aplicado en la producción. Ejemplo, trabajo de un ingeniero. En capital, las herramientas, maquinarias y edificios usados en la producción. Aquí el ejemplo sería fábricas y equipos. Y en emprendimiento sería habilidad y el riesgo de combinar los otros factores para producir bienes y servicios. El ejemplo sería un empresario que funda una empresa tecnológica. Y finalmente está el conocimiento de tecnología, que es la información, innovación y tecnología que puedan mejorar la producción. El ejemplo de acá sería software de gestión de la cadena de suministro. En el siguiente punto hablaré sobre a qué se refiere la función de producción. La función de producción se puede describir la relación entre los insumos, factor de producción y el producto final que se obtiene. Es la fórmula matemática que puede mostrar cómo la cantidad de producción depende de las cantidades de insumos utilizados. Un ejemplo muestra cómo el aumento en la cantidad de trabajo o capital afecta la producción total. Otro ejemplo sería, en una fábrica la función de producción podría mostrar cuántos automóviles se pueden fabricar, el aumentar la cantidad de trabajadores o la eficiencia de la maquinaria. Ahora sigue el punto de a qué se refiere la ley de rendimientos marginales. La ley de rendimientos marginales, también conocida como la ley de rendimientos decrecientes, puede establecer que si se incrementa la cantidad de un factor de producción como el trabajo, mientras que los demás factores se mantienen constantes, llegarán a un punto en el que el aumento de la producción comenzará a disminuir. Es decir, una unidad adicional de ese factor producirá menos que la anterior. Un ejemplo sería, en una granja, si se contratan más trabajadores, sin aumentar la cantidad de tierra cultivable ni la maquinaria, inicialmente la producción aumentará. Pero después de cierto punto, cada trabajador adicional contribuirá menos al aumento de producción total, ya que habrá menos espacio y recursos para que todos trabajen eficientemente. En este último punto hablaré sobre las teorías económicas. Son 13 teorías. Una teoría es un conjunto organizado de ideas que pueden explicar un fenómeno basadas en la observación, experiencia o razonamiento lógico. Y una teoría económica es el conjunto de hipótesis y modelos que pueden buscar y ofrecer una explicación teórica de los sucesos que ocurren en la economía. Hay 13 teorías económicas y son la comunidad primitiva, modo asiático de producción, esclavismo, feudalismo, mercantilismo, fisiocracia, etapa clásica, marxismo, etapa neoclásica, keynesianismo, monetarismo, escuela de expectativas racionales y la globalización. En el siguiente punto explicaré cada uno de los significados que nos representa y pues el periodo en el que se ubicó cada uno de ellos. En teoría de la comunicación primitiva, el representante no hay uno específico, ya que se refiere a las primeras formas de organización económicas basadas en la subsistencia y el trueque. El periodo que está ubicado es en el 4000 a.C. y es una de las formas en las que puede presentarse la forma de organizar y la producción de bienes y servicios en una economía. El modo asiático de producción
No tiene un representante específico, pero Karl Marx fue quien introdujo el concepto al analizar las economías centralizadas de las sociedades asiáticas antiguas. Y este está ubicado en el 4000 a.C. a 500 después de Cristo. Y esta teoría es caracterizada por la aparición de un poder estatal centralizado político y económico basado en la explotación generalizada de las comunidades aldeanas comprometidas. En la teoría del esclavismo, el representante de este filósofo como Aristóteles reflejan las ideas económicas en sociedades esclavistas de la antigua Grecia y Roma. Está ubicado en el periodo del 3000 a.C. y 500 después de Cristo. Este fue un sistema económico predominante en varios periodos históricos, donde la mayor parte de la producción era realizada por personas privadas de su libertad. En feudalismo, el representante fue por Tomás de Aquino y otros pensadores medievales que describen y justifican las estructuras económicas del feudalismo. Está ubicado en el 500 y 1500 después de Cristo y este se dividía a la población en tres grandes grupos sociales: señores, clero y vasallos. Estas categorías que se adquieren exclusivamente por nacimiento y predominan todos los ámbitos de la vida. En la teoría del mercantilismo, su representante fue Jean-Baptiste Colbert en el periodo de 1500 y 1750, y esta fue una corriente de pensamientos económicos. La fisiocracia fue representada por Francis Kisney en el periodo del siglo XIX, y esta fue una corriente de pensamiento económico, la cual basaba su ideología principal en la escala de intervención y el estado de la economía. En la teoría de la etapa clásica fue representada por Adam Smith en el periodo de 1776 al siglo XIX, y es una corriente de pensamientos económicos encabezada por Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill, que defiende el interés. En la teoría del marxismo su creador fue Karl Marx en el 1848 al siglo XIX, y es el conjunto de doctrinas derivadas de la obra de Karl Marx, filósofo y periodista alemán. En la teoría de la etapa clásica, su representante fue Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart en el periodo de 1870 a 1930. Y esto se defiende que el interés egoísta de cada individuo y la libre competencia determinan el sistema de precios ideal. En la teoría del keynesianismo, su representante fue John Maynard Keynes en el periodo de 1936 al presente, y es una de las teorías económicas más conocidas. Su principal característica es que apoya el intervencionismo como mejor manera para salir de una crisis. En la teoría de monetarismo, su representante fue Milton Friedman en el periodo de 1950 al presente, y es una escuela de pensamiento económico que analiza y destaca la relevancia que tiene que la economía política monetaria como regulador y controlador de la cantidad de dinero en circulación. En la teoría de las expectativas racionales, su representante fue Robert Lucas en el periodo de 1970 al presente, y esta supone que los individuos y otros agentes económicos estiman el valor que las variables económicas tendrán en el futuro, utilizando de manera eficiente la información y la experiencia que tienen disponible. En la teoría de la economía global, fue representada por Thomas Friedman en el periodo de 1980 al presente, y este es un concepto de especial relevancia en las últimas décadas que a nivel básico entiende el sistema económico a nivel mundial como globalizando y libre de barreras o fronteras estatales.
Y hasta aquí mi video de la unidad. Espero ya hayan entendido acerca de los temas y los subtemas que conforman esta unidad. Y hasta luego.